Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Angreta Mateus y voy a explicar el código que desarrollamos con mi compañero Daniel Silva para graficar líneas con la técnica DDA y de Bresenham, bueno, o con el algoritmo desarrollado por Bresenham. Entonces, inicialmente vamos a el main. Está lo de siempre, lo necesario. Inicializar GLUT, los buffers, el tamaño de ventana, la posición inicial de ventana. Establecer el sistema de coordenada, la función de mouse y la función que se va a mostrar en pantalla, pinta función y la función de mouse. El loop para que se repita esto constantemente y el return 0. Entonces vamos a primero explicar pinta función. Aquí tenemos pinta función que, que es la primera función o la que llama main. Y aquí simplemente lo que hacemos es dibujar los ejes. Luego, como podemos ver, esta función pinta función en sí llama menú. Y menú es uno de los más importantes, ya que nos pedían para el desarrollo de este ejercicio que hubiera un menú gráfico que no fuera de consola. Entonces lo que hicimos fue simplemente fue indicar con un símbolo, algo que ya voy a explicar, y poner abreviadamente el método, ya que recordemos que estamos aplicando dos métodos. Entonces pues hacer esa menú gráfico hace referencia a los dos métodos. Entonces, aquí primero tenemos para indicador de mouse. Aquí lo que se hace es dos líneas verticales que indica si ese método en específico se usa con el botón izquierdo o con el derecho. Son simplemente líneas verticales, una blanca y una roja, van de a pares. Y aquí empezamos a dibujar las letras. Lo que hicimos fue poner BR mayúscula para el método Bresenham, ya que era un poco largo escribir toda la palabra, entonces está BR. Y para el método DDA si pusimos el DDA, y todo está en base a funciones. Cuando eran líneas rectas, simplemente utilizaba un for y se dibujaban las líneas. Pero cuando ya habían curvas, en el caso de las D o las B o la R, pues ya necesitábamos una función. En ese caso es, como pueden ver aquí, definimos la función, un flotante f, y se utiliza cuando queremos graficar los círculos. Aquí se está utilizando la fórmula del círculo, de la circunferencia, despejada para y. Por eso la que cambia o la variable independiente es y en este caso, y f es la función. Y cuando ya necesitábamos rectas que tuvieran pendiente, pues simplemente se calculaba con dos puntos con los dos puntos de esa línea se calculaba la ecuación de la recta y se ponía en f. En este caso la variable independiente sí era x. Y luego eso es lo primero que se genera cuando se abre la ventana. Pero como sabemos también, el main también está constantemente, como está en un loop, llamando a la función mouse. Simplemente definimos lo que dijimos anteriormente y con el menú gráfico. Si se cliquea el botón de la izquierda, se va a utilizar el método DDA. Y si se oprime el botón de la derecha, se utiliza el método Bresenham, que en este caso se llama Bre. Aquí este píxel es simplemente para que haga un píxel rojo y verde para diferenciar los puntos iniciales y finales. Entonces vamos a iniciar con DDA. DDA es relativamente fácil, se aplica el concepto básico de DDA, donde se necesita las variables, bueno, recibe los parámetros de punto final, perdón, punto inicial y punto final. Entonces aquí tenemos algunas variables que necesitamos, como algunos contadores, los pasos en específico que es importante en el método de DDA. Y aquí ya simplemente se desarrolla el método de DDA con ciclos if, con ciclos while. Aquí hace algunas comparaciones que se necesitan para determinar cuántos pasos se generan. Y aquí simplemente se van generando los puntos, aquí los condicionales necesarios. Y en este while lo que se hace es llamar a pixel mandándole x y y, que x y y como podemos ver se guarda aquí.
los guarda y también pues Pixel también requiere los tres colores RGB. Entonces aquí el contador, ¿sí? Que acoge la X y le suma al contador para que vaya generando los nuevos puntos y no se estanque en el mismo. Y aquí un i más, que fue una variable que definimos acá, que simplemente es para limitar los pasos y que pues no se pase y genere un problema. Aquí este else es si el, el cambio que hay en X es mayor al cambio en Y, entonces pues entra este. Si esto no se cumple, entonces pasaría a este else, donde lo único que cambia es el pasos. El pasos, en este caso, coge el absoluto del el diferencial de X. Entonces, si es mayor el diferencial de X que el de Y, entonces pues pasos va a ser específicamente el diferencial de X, pero si no se cumple, entonces pasos va a ser el diferencial de Y. Esto lo que está diciendo es que pasos siempre va a coger el diferencial que tenga mayor valor. Y aquí se repite exactamente lo mismo. El mismo proceso aquí. Lo único que cambia es el valor de pasos. Llama pixel con las coordenadas y el color. Pero si oprimimos el botón derecho del ratón, va a llamar a bre. Aquí está, va a llamar a bre. Y bre, de nuevo, recoge las mismas variables, punto inicial, punto final. Y aquí, ya cuando la recibe del mouse, simplemente empieza a hacer o a recorrer el proceso, el algoritmo de Bresenham. Entonces aquí está la pendiente, aquí se definen los diferenciales, aquí hallamos la pendiente, aquí se definen algunas variables que necesitamos, como P, que es el parámetro. Aquí se establece el valor específico de parámetro. Esta fórmula es dada por el algoritmo de Bresenham. Y aquí lo que analiza es la pendiente, si es positiva o negativa, ya que eso afecta. Y simplemente en ciclos do igual desarrolla el normal, el proceso de Bresenham, llamando a pixel, graficando los puntos iniciales. Y luego pues empieza en sí lo que trata el algoritmo, que es preguntar si el parámetro que se estableció acá es mayor a cero. Entonces pues que vaya sumándole a y1, que le vaya sumando un dato. Luego p, que el parámetro va a cambiar si esta condición se cumple. Y luego lo vuelve a llamar a pixel y esto se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando esto ya deje de ser cierto, se va a salir y ahora lo que va a cambiar es x, va sumando y luego cambia p. Entonces ahí mira los dos casos. Cuando es mayor a cero o en el caso contrario que sea menor a cero, o cambia y o cambia x, va cambiando el parámetro. Y el i se va sumando para que pues se cumpla este condicional de que sea menor al diferencial de x. Si esto no se cumple, este if, que la pendiente sea mayor a 0, pasaría a este else, es decir, que la pendiente es menor a 0. Y simplemente se va a repetir lo mismo, pero en este caso se va disminuyendo de a 1 la y. Entonces, pero considerando que p sea mayor a 0, disminuye y, cambiamos el parámetro y luego llamamos a pixel. Cuando esto deje de cumplirse, pues va a sumar esa x y va sumando i para que se cumpla ese condicional. Esto es así muy resumido, el de Bresenham. Y esto pues en los ciclos while y en los do while prácticamente es donde se va generando la línea. Ahora vamos a depurar el programa para poder ver cómo sirve. Como mencioné antes, bueno, sin olvidar primero, estas son variables universales que pusimos porque todas se utilizan en todo el programa. Entonces, para que no haya problema, no las hicimos locales. Y este dato y dato 1 es la que se utiliza en mouse. Aquí, dato y dato 1. Vamos entonces a depurar. Se va a generar primero el eje muy pegado a la pantalla y ahora se va a generar el menú. Como podemos ver, aquí está indicando cuál es el botón que se requiere. En este caso es el botón izquierdo del mouse porque está en rojo, y en este caso es el botón derecho del mouse.
Entonces, si utilizamos el izquierdo, se van a generar líneas con DDA. Si utilizamos el derecho, se va a utilizar el de Bressenham, que está aquí. Se puede observar lo que mencionábamos anteriormente, los círculos, las líneas y las rectas. Entonces vamos inicialmente a utilizar el DDA con con la tecla de la izquierda del mouse. Entonces se genera el primer píxel y ahora se va a generar el segundo píxel. Al generar el segundo píxel se va a ver inmediatamente la línea de color azul. Las líneas están del color del menú azul. Como podemos ver, se generan las líneas. Visualmente no hay una gran diferencia, no es muy apreciable. La única diferencia se podría notar si se analiza a más profundidad el código, pero visualmente no hay mucha diferencia. Como podemos ver, el DDA sirve para cualquier pendiente, pendiente positiva, pendiente negativa, sin pendiente, bueno, un poco más recto y con indefinida. Como podemos ver, no genera ningún problema, no crashea el programa y prácticamente se puede jugar a hacer cualquier forma con este programa. Pueden hacer formas irregulares, ya que cualquier pendiente acepta. Y ahora vamos a utilizar el método Bressenham, que es con el clic derecho. Vamos a hacer clic derecho, primer píxel, se va a generar el segundo píxel, pero va a ser una línea amarilla. Listo, como podemos ver, no hay mucha diferencia, pero repito, la diferencia se ve en el código. Este también acepta cualquier pendiente, pendiente positiva, perdón, pendiente positiva, pendiente negativa, sin pendiente o indefinida. Y no falta mencionar que no importa en qué orden se pongan los puntos. Si se pone de esta forma o de esa forma, o sea, en el orden en que se clique el punto inicial o el punto final, la línea también se va a generar. En el caso del DDA es lo mismo. Como podemos ver, se generan las líneas sin dificultad. Y lo mismo con el Bressenham. Punto inicial, punto final, punto inicial, punto final. Como podemos ver, las líneas siempre se generan, sin importar con qué pendiente y con qué orden. Y eso es todo. Muchas gracias.